tal? Muy buen día. Bienvenidos al módulo 3, que son los controladores globales de este curso introductorio a ANSYS Meshing. En este curso vamos a abordar los siguientes temas. Primero, vamos a ver una introducción a los controladores de malla globales, cuáles son esos valores que tiene el software por default y la razón o cómo podemos estar cambiando esos valores por default. Conoceremos los controladores de tamaños y funciones avanzadas de tamaño para poder tener un mejor control de la malla en nuestro modelo, así como el controlador inflation de manera global. Existe también en su manera local, pero en su momento lo estaremos abordando. Siguiendo con el flujo de trabajo de cualquier análisis numérico, seguimos abordando la parte de mallado, y en el curso del proceso de malla, en el plan de este curso, seguimos ahora con el módulo 3, una vez que abordamos el Core Skills, Mesh Methods y Global Controls. Entonces ahora nos daremos la tarea de abordar esta sección. Aquí vale la pena hacer un recalcamiento acerca de cuál es la diferencia entre esos controladores globales o qué es lo que me va a permitir realizar. Un controlador global es aquel que nos va a permitir modificar o asignar un tamaño de malla, pero no solo a nivel de un cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo, los controladores globales va a aplicar hacia todo el cuerpo. Si tenemos un ensamble de n componentes, esos controladores globales van a aplicar para todos y cada uno de los componentes del ensamble. Si yo quiero realizar algún refinamiento, algún cambio en particular de un componente en particular o de una superficie de una parte en particular, necesitamos ya utilizar los controladores locales que cubriremos más adelante. Pero por ahora los controladores globales aplican hacia todo el modelo, a todo componente que esté dentro de la interfase de ANSYS Meshing. ¿Qué tenemos o cómo podemos acceder a los controladores globales de malla? Pues básicamente los controladores de malla los vamos a acceder cuando nos posicionemos sobre la rama de mesh en el árbol y nos va a desplegar una ventana. La ventana de detalles básicamente nos muestra lo siguiente, la siguiente imagen. Si bien es cierto, toda esta imagen o esta ventana aquí en este caso se ve enorme, sin embargo es todo lo que tenemos una vez que desplegamos todos los controladores de malla. Todos esos controladores ANSYS Meshing dice tener sus defaults inteligentes, es decir, sin la necesidad de nosotros introducir ningún valor. Al momento de que abrimos un modelo, tenemos la posibilidad de darle Generate Mesh y nos va a generar una malla. No siempre es la mejor, cabe destacar. Sin embargo, sin hacer nada más, es posible que me genere una malla. ¿Y eso cómo es posible? Porque automáticamente calcula valores que nos permitan generar una malla. Notarán que muchos de estos valores de tamaño tienen default y entre paréntesis un cierto valor. Todos esos valores han sido calculados basados en las dimensiones del modelo. Si es un ensamble, considera todo el tamaño del ensamble y fija un tamaño. Si ustedes pueden modificar esos valores que dicen default, si lo modifican y posteriormente quisieran regresar al valor por default, pero ya no recuerdan qué valor es, basta con que den un clic en la casilla donde van a insertar el valor numérico, tecleen un valor de 0 y automáticamente les va a regresar ese valor por default. Ahora, digo, a pesar de que parecieran muchos controladores, en realidad todas esas casillas están divididas en grandes grupos. Aparecen como defaults, Global Mesh Sizing Controls, Quality, Inflation, Assembly Meshing, Advanced, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros podemos ir cubriendo de manera general todas estas opciones y al parecer son muchas casillas, pero una vez que empecemos a revisarlas vamos a ver que no son tan complicadas como a veces pareciera. A simple vista pareciera que el usuario tiene que insertar mucha información, sin embargo, si entendemos
más a detalle a qué se refiere cada una de ellas, veremos qué es la información mínima necesaria para poder tener mayor control sobre nuestra malla. Bien, vamos a comenzar los defaults. Para ello voy a abrir una sesión de ANSYS Meshing y comenzaré a explicarles todas estas herramientas. Ok, bien, aquí he cargado una geometría. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, si selecciono la rama de Mesh, aquí nos despliega la ventana o los detalles de Mesh. Es decir, aquí es donde podemos acceder a esos controladores globales. Esa ventana o esa imagen de controladores que se veía enorme con una serie de datos es esta. Solamente que aquí podemos ir desplegando más y más opciones. Pero por el momento tenemos esta opción. ¿Qué tenemos en esta ventana? Primero podemos tener la opción de display. Bueno, antes de eso y de comenzar a generar o a mover controladores, voy a generar una malla. Noten, he abierto el modelo, no he movido nada, tal cual importé la geometría. Voy a ver qué tipo de malla me genera. Esta es la malla que me estaría generando. Ahora, ¿qué opciones tenemos en la ventana de detalles de la malla? Observen que primero empezamos con algún estilo de visualización. Primero nos dice que utilizar algunos ajustes de la geometría, es decir, el color. Pero ya les comentaba en el primer módulo que nos da la opción de colorear esa geometría, esa malla, dependiendo de un criterio de malla. Todavía no nos hemos enfocado mucho a estos criterios, pero por ejemplo voy a seleccionar este criterio que sería el skewness. Lo selecciono y observen que va a tender a iluminarme de acuerdo a un criterio de calidad donde podemos ver que esos rojos son las celdas que considera con peor calidad. Y tiene sentido, observen que en azul aparecen celdas pues prácticamente rectangulares, prismas rectangulares. Sin embargo, en estas zonas donde se ve rojo es precisamente por eso que son las figuras o los elementos, las celdas que tienen o que están más alejados de tener esa forma ideal. Pero es básicamente lo que podemos hacer en esta primer apartado de display. Lo regreso a su valor original. Luego sigue Defaults. En Defaults, observen que aquí nos aparece una física de preferencia y tenemos varias opciones. Físicas de preferencia, Mechanical, No Linear Mechanical, Electromagnetics, CFD, etcétera, etcétera. Pero básicamente estos valores de física de preferencia no es que esté restringiendo el tipo o el uso de la malla. No quiere decir que en este momento que yo deje ese valor en Mechanical, esa malla va a funcionar solo para Mechanical. O que si yo le pongo CFD, que va a ser una malla exclusivamente para CFD y que no puede ser utilizado con otros fines. No es así. Entonces, ¿cuál es la intención de esta opción de física de preferencia? Lo que va a pasar es de que ANSYS, de acuerdo a sus buenas prácticas, nos va a recomendar ciertos valores por default en función de la física de preferencia. Por ejemplo, voy a desplegar esta opción de Sizing, que es donde más se pudiera notar ese efecto. Noten aquí las casillas, observen que tengo aquí Mechanical y tenemos Use Adaptive, Size, y dice Yes, tiene algunas otras opciones que ahorita discutiremos. Pero si yo cambio solamente por el cambio de Mechanical a CFD, noten que ahora ya tengo mayor cantidad de casillas. Es decir, por la física de preferencia se modifican estos valores por default, algunas recomendaciones que estarían más enfocadas hacia el área de CFD, de dinámica de fluidos computacional, o si dejamos en Mechanical, nos manejará ese resultado. Por ejemplo, si revisan, aquí se alcanza a ver todavía la malla previa con Mechanical que está en color como rosa. Eso nos indica que hemos realizado un cambio. Voy a seleccionar CFD solamente para que vean por ese cambio cómo nos estaría generando ahora la malla. Típicamente la malla siempre va a resultar más fina con CFD que con la opción de Mechanical. Es mucho más común. Observen, ese sería el resultado en comparación
a lo que teníamos con Mechanical. Sobre todo se nota una diferencia mucho mayor en esta región. ¿Sí? Ok. Básicamente eso es lo que tenemos en esta sección de defaults y física de preferencia. Aquí el software ya nos propone un tamaño de elemento, nosotros pudiéramos cambiarlo. Noten que dice default. Voy a teclear, por ejemplo, .005, 5 milímetros. Si yo genero nuevamente la malla, observen. También tomemos en cuenta que cambié el controlador a Mechanical, pero el punto es que yo puedo controlar el tamaño de celda. Por otro lado, si yo quiero regresar al tamaño por default, basta con que yo dé un 0, porque ahí decía default, no sabemos cuál era o cuál era el que estaba manejando con exactitud, pero si doy clic en 0, va a regresar ese valor de default. Ok. A pesar de que aquí me dice Mechanical, yo tengo la opción de modificar esos tamaños de malla, y precisamente eso es lo que vamos a mostrar, qué es lo que estaría haciendo el software cuando cambiamos a CFD o Mechanical o cualquiera de las otras físicas. Vamos a ver qué es lo que estaría haciendo internamente, y para ello vamos a ver lo siguiente. Observen que cuando dice Mechanical hay una opción que dice Use Adaptive Sizing y tiene por default Yes. ¿Qué casillas me permite modificar esta opción para ¿cómo diré? Para controlar la malla? Por ejemplo, cuando está activo esa opción, cuando aquí dice sí, básicamente lo que tenemos que hacer es cambiar esta opción de resolución. ¿De qué manera? Aquí me permite modificarlo con valores que van desde -1 hasta 7 positivo. ¿Qué implica? Son refinamientos automáticos. Observen, por default tiene 2. Voy a ponerle un 5 y vamos a generar la malla. Ustedes van a poder observar aquí la diferencia. Con 5 ya hizo un cambio de malla. Si yo le aumento un nivel 7, que es lo máximo que puedo hacer por medio de esta herramienta de resolución, genero la malla y noten, ya tenemos esa malla mucho más fina solo con este controlador. Entonces podemos ir jugando, moviendo este parámetro para ver qué tan burdo, qué tan fino nos conviene nuestra malla. Entonces voy a regresar a un valor a 1, un menos 1, que sería el otro extremo, y observen la diferencia en la malla solamente por controlar o por mover este controlador. Ese sería el resultado. Creo que es evidente los cambios que tenemos al momento de modificar la resolución. Posteriormente hay una opción que dice Fast. Esa opción de Transition igual a Fast lo que hace es controlar la transición de las celdas. Es decir, si yo en este momento, que es el default, está en Fast, quiere decir que la transición de tamaño de una celda a otra puede ser rápido, como su nombre lo dice. Es decir, noten que yo aquí tengo una celda pequeña e inmediatamente puedo tener adyacente a él una celda de este tamaño, Entonces los tamaños se dan de manera muy rápida, o los cambios de tamaño se dan de manera muy rápida de un tamaño de celda a otro. Pero ¿qué pasa si yo le cambio a Slow? Vamos a ver el efecto. Aquí vamos a ver que estas transiciones se deben de dar más lentas. ¿Sí? Podemos ver los cambios. Eso es lo que nos estaría permitiendo. Posteriormente viene una opción que dice Span Angle Center y por default dice Coarse. ¿Qué quiere decir esto? Esta opción me maneja básicamente 3 niveles: Coarse, Medium y Fino. Y básicamente lo que me dice es qué tan fino quieres o qué tipo de refinamiento quieres que haga donde encuentre curvas, ¿sí? Curvas como en esta región. Si yo lo dejo en Coarse, lo que va a hacer es manejar este nivel o este tamaño de celda. Pero si yo lo dejo en medio, lo que va a hacer es tratar de refinar en esta región a fin de capturar mejor este barreno. Si yo lo pongo en fino, va a aumentar aún más ese refinamiento para capturar todo ese barreno. Vamos a irnos al extremo para apreciar ese refinamiento en la
ahora sí que donde encuentre curvas. Vamos a alejarnos para ver que en el resto no estaría modificando en gran medida. ¿Sí? Observen aquí lo siguiente. De hecho, tuvo la necesidad para mejorar esas transiciones y para poder refinar en esta región, hasta nos cambió el tipo de elemento. ¿Para qué? Para poder mejorar el tamaño de las transiciones. Que eso en la lectura anterior, en el módulo 2, ya explicábamos que los tetraedros favorecen las transiciones. Y observen, efectivamente tenemos más celdas en esta región y posteriormente ya se normaliza. Prácticamente manejan el mismo tamaño que en los análisis previos. Y pues básicamente eso es todo, son todas las opciones que tenemos en esta opción cuando tenemos la opción de Use Adaptive Sizing. Entonces, recapitulando, tenemos el botón de resolución, tenemos el botón de transición y tenemos el de Span Angle Center. Básicamente son tres casillas fundamentales para poder controlar el tamaño. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le dejamos o le cambiamos esa opción de Use Adaptive Sizing a no? Vamos a ver. Noten que ahora algunas de esas opciones ya cambiaron, pero voy a generar la malla. Solamente hice el cambio de un sí a un no y vamos a ver el efecto. Nos regresó nuevamente a elementos hexaédricos, pero noten aquí ese barreno, qué tipo de opciones tenemos. Primero, aquí las opciones fundamentales para controlar el tamaño es el siguiente. Una, puedo controlar el tamaño del elemento a través de esta casilla, ¿sí? Nosotros directamente introducir un valor. Nosotros podemos darnos una idea del tamaño que tiene aquí propuesto debido a nuestro cursor. No sé si alcanzan a apreciar que el cursor tiene una especie de círculos. El círculo más grande nos estaría dando el tamaño máximo de celda, mientras que el círculo inferior nos estaría dando el tamaño de cara. ¿Sí? Es importante hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque en algunos lados podemos tener un tamaño de cara de elemento y un tamaño máximo de elemento. Y la cruz que se ve al centro de nuestro cursor nos estaría representando el tamaño mínimo que podemos esperar. Esto es una aproximación, solamente para darnos una idea. A veces podemos encontrar celdas ligeramente más pequeñas, ligeramente más grandes, pero nos da una idea clara de qué tamaño esperar. Ahora bien, ¿qué pasa? Como controladores globales, pues yo no quiero, o lo que yo quisiera es tener herramientas que me ayudaran a hacer refinamientos donde se considere pertinente. De hecho, el software trae básicamente dos opciones. Uno que se llama capturar curvatura y otro que se llama capturar proximidad. Vamos a ver primero capturar curvatura. Vamos a ver. Voy a tener que activarla. Voy a activar esta opción. Voy a decirle que sí. Y genero nuevas casillas. Platicamos en un momento más acerca de estas casillas. Voy a darle generar malla. Observen cuál sería el efecto. Puso un poco más de celdas aquí alrededor de esta curva. Les platico, esa opción de capturar curvatura básicamente es realizar un refinamiento donde encuentre curvas. ¿Basado en qué? Basado en un ángulo. Permítanme explicarme más a detalle. Por ejemplo, si observan esta opción de capturar curvatura, por aquí nos habla de un ángulo normal a la curvatura y en este momento tiene un default de 70 grados. ¿Cómo son esos 70 grados? Esos 60 grados se refieren a lo siguiente. Vamos a tomar como referencia este punto y este punto. Imagínense una línea que estaría conformando este lado de la celda y esta línea estaría formando también el lado de esta celda. Si nosotros extendemos la línea, ahí se me fue un poco chueco, pero ese ángulo me estaría representando los 70 grados que tenemos en esta posición. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera que hiciera un refinamiento más evidente para que capturara todas las curvaturas, necesito reducir este ángulo. Es decir, cuando el ángulo tiende a 0, en lugar de que yo aprecie aquí un polígono de n lados, estaré viendo prácticamente un círculo. Cuando el ángulo tiende a 0, voy a tener un círculo perfecto.
Voy a hacer un cambio más drástico. Voy a cambiar el ángulo a 18 y voy a generar la malla. Noten, aquí ya fue más evidente. Creo que en lugar de ver o de apreciar lo que sería el polígono, aquí ya se nota mucho más un círculo. Es cierto, las transiciones no son las mejores. De hecho, aquí me voy a remitir a otra opción. En el caso cuando aquí estaba la opción de Use Adaptive Sizing, teníamos un valor de sí y teníamos la opción de Fast Transition o de Slow Transition. Aquí no tenemos esa opción, pero tenemos una opción que se llama Growth Rate, que tiene por default un valor de 1.85. ¿A qué se refiere eso? Básicamente, ese valor de 1.85 nos dice que si una celda, por decir algo, esta tiene 1 milímetro, la celda adyacente va a tener 1.85 y la siguiente va a tener 1.85 por 1.85, es decir, va a tener ese factor de crecimiento de 1.85. Voy a reducir este tamaño, por ejemplo, de 1.85 y voy a poner 1.2 y vamos a ver que el efecto de esa transición va a ser más lento. Ya no se va a ver esos cambios tan bruscos. Vamos a verlo. Creo que ya fue más evidente de cómo se fueron dando esas transiciones debido a este controlador. Ahora, eso es básicamente lo que tenemos con este ángulo de 18. Si seguimos esa misma analogía, observen que si desplegamos ese ángulo, se formaría aquí la línea y aquí tendríamos ese ángulo imaginario que es mucho menor a lo que teníamos inicialmente, que con ese valor de 70. Ahora, esto por un lado, noten que ese refinamiento automáticamente lo hizo, detectó curvas, hizo ese refinamiento, pero hay otras zonas que sigue con celdas bastante grandes. Por ejemplo, aquí en esta región, si consideramos nosotros que es un ducto en el cual ingresa flujo y termina saliendo por este otro extremo, notemos que aquí tenemos solamente una celda en el espesor, o si estamos calculando flexión, solamente tenemos aquí un elemento para poder capturar los efectos de flexión en el caso de los análisis estructurales. Entonces no es conveniente, pero para ello también tenemos otras opciones. Voy a apagar en este momento la opción de capturar curvatura y voy a encender el de capturar proximidad. ¿Qué nos hace esa opción de capturar proximidad? Básicamente nos estaría preguntando cuántas celdas como mínimo quieres en cada espesor. Todos los espesores van a tener mínimo, aquí por default dice 3 celdas. Vamos a apreciarlo. Le doy generar malla. Noten que en este caso no se preocupa tanto por la curvatura, pero sí se está preocupando por esas regiones que son estrechas, en donde prácticamente en todas las regiones estrechas está manejando mínimo 3 celdas en el espesor. Ahora, si yo modifico ese número de celdas en el espesor, voy a cambiarlo a un 5. Noten cómo va a hacerse más fino en esta región. Generamos la malla. Y listo. Noten, aquí se alcanza a apreciar el cómo tenemos esa distribución. 5 celdas mínimo en cada una de esas regiones estrechas. Prácticamente en todos detecta la proximidad entre esta cara y esta cara. Y me maneja mínimo 5 celdas. ¿Qué pasa si ahora enciendo también la opción de curvatura? De modo, porque aquí si se fijan nuevamente ya no está tan mal, pero seguimos viendo una especie de polígono. Si activo nuevamente curvatura, ahora tener la combinación y veamos el efecto. Ya es más evidente ese refinamiento, ya tenemos ese refinamiento también en estas regiones y todo lo hemos hecho con controladores globales. Es decir, en ningún momento le dije, toma en cuenta este círculo, toma en cuenta estas regiones. Yo controlé desde aquí ángulos
modifiqué celdas a través de un gap, de un espacio, y el software encontró esas regiones. Yo nunca se las dije de manera explícita. Entonces es básicamente lo que tenemos en esta opción a través del sizing. Primero, si yo le dejo que sí, tengo un refinamiento automático que se llama resolución, que va del 1 al 7. Si yo le digo que no, tengo la posibilidad de modificar la proximidad y la curvatura, que los puedo controlar a través del número de celdas y a través de un ángulo. Básicamente son las opciones que tenemos ahí. Posteriormente, esas mismas opciones de sizing, podemos evaluar la opción de calidad. Vamos a centrarlo en lo más común. Lo que siempre debemos de estar buscando es lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay una casilla que dice Target Quality y que tiene un valor de 0.05. Nosotros este valor lo podemos estar modificando. Lo que va a hacer el software, si nosotros cambiamos ese valor, es que va a buscar que la calidad mínima que nosotros definamos aquí, se va a esforzar por suavizar la malla a tal grado de poder alcanzar ese valor meta, ¿sí? ¿Qué implica? Que si nosotros nos ponemos muy estrictos, puede ser que el proceso de generación de malla sea mucho más tardado y que pudiera ser más eficiente si nosotros controláramos de manera manual algunas regiones solamente. Entonces, sí es una buena herramienta, pero tenemos que irnos con cuidado, porque si lo hacemos demasiado estricto, lo que va a pasar es que probablemente ni va a alcanzar ese valor por default, pero además se va a hacer ese proceso mucho más tardado. Pero por aquí lo tenemos como información. Ahora, hay una casilla importante que sería el Mesh Metric. Este Mesh Metric tiene diversos criterios. De hecho, si observan, todos estos criterios que aparecen aquí son los mismos que nos aparecen aquí. Solamente que aquí es para que nos coloree cada una de las celdas de acuerdo. Ahora sí que en azul nos mostrará las celdas que tienen mejor calidad, en rojo aquellas que tienen peor calidad. En este caso son los mismos criterios, pero ahora nos los mostrará a través de un histograma. Por ejemplo, selecciono Element Quality y aquí podemos ver este histograma donde nos dice que la calidad mínima es encontrada en esta malla es de 0.9. Es un buen valor. En su momento ya lo discutiremos cuál es ese rango de valores para poder decidir que son buenos o malos. A través de los workshops que han estado realizando, por ahí ya se han encontrado algunas notas de cuáles serían valores aceptables. Sin embargo, dedicaremos todo un módulo a platicar al respecto. Podemos ver, si yo selecciono sobre esta barra del histograma, ubicar cuáles son esas celdas que aparentemente tienen la menor calidad. No necesariamente son malas, porque insisto, tiene un valor de 0.29, que ya son valores bastante aceptables. De hecho, si revisamos hasta la forma, pues no están tan distorsionadas esas celdas, ¿sí? Pero estas son las que encontraríamos con, entre comillas, peor calidad en comparación al resto de la malla. Si yo doy un clic en esta última barra, podemos ver que son las que tenemos de mejor calidad y que son aquellas que se refinaron de manera automática debido a la proximidad y a la curvatura. Noten que todos estos prácticamente se ven como unos cubos. Lo mismo aquí alrededor del barreno. Entonces, básicamente para eso nos sirve este histograma. Identificar aquellas zonas con peor calidad, comúnmente es para lo que la necesitamos, para posteriormente efectuar algunas herramientas correctivas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de Inflation. El Inflation, noten, aquí ese Inflation, a lo mejor en este momento no queda tan claro, pero ese Inflation nos genera capas de prismas típicamente para poder hacer refinamientos cerca de las paredes. ¿Qué efectos tiene ese Inflation o por qué tendríamos la necesidad de aplicar Inflation? En la dinámica de fluidos computacional frecuentemente agregamos un Inflation para hacer refinamientos cerca de la pared y que podamos capturar efectos de capa límite. En el caso de los análisis estructurales frecuentemente se maneja ese Inflation para tener, vamos a decir, elementos, conservar la ortogonalidad en las superficies cerca de la pared cuando estos sufren desplazamientos bastante grandes.
Ok, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo puedo generar un inflation de manera global? Para ello voy a quitar la opción de element quality, voy a regresarlo a known. Y para ello voy a generar unas name selections que mostrábamos desde el módulo 1. Voy a generar por aquí una name selection que se llame inlet y otra aquí que se llame outlet. A su vez voy a generar sobre esta superficie sim1 y sobre la otra superficie voy a ponerle la opción de sim2. ¿Esto con qué finalidad? Porque en el inflation aquí hay una opción que dice use automatic inflation, por default dice no, es decir, no me va a generar esas capas. Pero ¿qué pasa si yo quiero decirle sí quiero que me generes un inflation? Hay dos opciones, me dice genéralo a través de todas las caras que hayas seleccionado en una name selection. Voy a darle esta opción y dice selecciona una name selection donde quieras aplicar el inflation. Voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar la opción de sim1 que sería esta cara y vamos a ver, en un momento más platicaremos de estas opciones. Le damos generar malla y apreciaremos cómo nos genera ese inflation. Básicamente, como le dimos seleccionar en la cara de sim, que es esta cara, notemos que va a generar capas paralelas a esa cara que nosotros seleccionamos. Noten aquí esas son las capas producto del inflation. Podemos ver que en todo su contorno siguen, ahora sí que como si generara la malla de esta cara y posteriormente hiciera copias en una traslación en esta dirección. Eso es lo que me estaría permitiendo cuando yo selecciono la opción de inflation y me permite seleccionar la cara en la cual yo quiero aplicar el inflation. Recordemos que la cara sim1 es esta, ¿sí? Sería esta. Entonces, por esa razón hizo capas normales a la cara que yo seleccioné. Pero si yo regreso a esa opción de All Faces in Chosen Name Selection, puedo revisar y aquí hay una opción que dice que el programa lo controle. ¿Qué nos va a hacer esa opción que el programa lo controle? Va a aplicar un inflation en todas las caras a excepción de aquellas que tienen una name selection. Si una superficie tiene una name selection, no va a generar un inflation. También si hay un contacto, una región de contacto cuando tenemos múltiples cuerpos, tampoco va a generar inflation. Si hemos aplicado una condición de simetría, tampoco me va a generar el inflation. Son básicamente las tres entidades en donde no va a generar inflation y en el resto generará el inflation. Notemos que ahora nosotros hemos aplicado una inlet aquí, outlet aquí y sim en estas caras. Vamos a ver cuál sería el resultado. Eso sería lo que estaríamos logrando. Noten básicamente cuáles son las caras que no teníamos seleccionado dentro de la name selection, pues todas estas. Y precisamente es donde tenemos las copias a través de capas en el inflation, todos los laterales, ¿sí? Básicamente es lo que tendríamos. Aquí podemos ver estas pequeñas capas. Ahora, ¿cómo quedaron controladas esas capas? Básicamente, aquí hay algunas opciones para poder controlar ese espesor. La primera opción nos dice que es un Smooth Transition. Esa opción de Smooth Transition lo que hace es tomar como referencia el tamaño de las celdas generadas en el interior del dominio. ¿Para qué? Para tomarlo como referencia para poder generar el espesor de estas capas. De ahí que lo único que me pregunta es ¿cuántas capas quieres? 5, ok. Observen que tenemos 5 capas. Y me dice ¿con qué regla de crecimiento? El growth rate por default dice 1.2. ¿Qué quiere decir? Que si esta tiene un valor de 1 milímetro, esta va a tener 1.2, esta 1.2 por 1.2 y así sucesivamente hasta alcanzar un espesor. Pero repito, el tamaño de la primera celda depende del tamaño de las celdas al interior. Por ejemplo, aquí las celdas son más grandes, aquí las celdas del inflation son más grandes, aquí las celdas son más pequeñas, por lo tanto las celdas también son más pequeñas. Pero
nosotros pudiéramos controlar el tamaño y el espesor de esas celdas. ¿De qué manera? Si yo modifico esa opción de Smooth Transition, noten que existe la opción de Total Thickness, First Layer Thickness, First Aspect Ratio y Last Aspect Ratio. Entonces vamos a ver las más comunes. En esta de Total Thickness, ¿qué es lo que me pide? Me dice, ok, voy a aplicar 5 capas con una regla de crecimiento de 1.2, pero tú dime qué espesor máximo quieres que tenga. Yo voy a decirle que el espesor máximo, voy a tomar como referencia esta reglita en la parte inferior y voy a decirle que el espesor máximo sean 8e a la menos 4. Sí, que básicamente estaríamos en un espesor más o menos como de aquí a aquí. Ese sería el espesor que me estaría manejando. Voy a darle generar y vamos a ver que el espesor debe de ser uniforme prácticamente en todas las capas. Aquí ya tenemos ese espesor de 8e a la menos 4. Notemos aquí, tenemos un espesor prácticamente constante y a lo largo de todo el modelo. Noten que aquí en esta región, debido a que en algunas regiones el inflation de una cara con respecto de la otra está muy próximo, y por aquí se ve como que se truncan esas capas. En un momento más platicaremos acerca de estos efectos. Ahora, otra opción sería nosotros especificarle el espesor de la primera capa. Es decir, la primera capa sería esta. ¿Cuál sería ese espesor? Yo voy a decirle que el espesor va a ser 6e a la menos 5, tomando nuevamente como referencia esta reglita que nos aparece en la parte inferior. 6e a la menos 5 y voy a darle generar malla. Ahí está el espesor. Y noten nuevamente, me da el espesor de la primera. Con el número de capas y la regla de crecimiento pudiera estar manejando el espesor total. Ambos pudieran ser efectos muy similares. ¿Sí? Todo depende de los valores que nosotros proporcionemos. Ahora bien, noten que aquí por el tamaño de las capas ya las maneja, pues ahora sí que completas. Y es básicamente lo que tenemos. Aquí hay una opción de Inflation Algorithm que dice Pre. ¿Qué quiere decir esta opción de Pre? Que básicamente el software lo que hace es primero generar las capas y posteriormente generar el interior. Está la opción de cambiarlo a un Post, que quiere decir que primero genera el interior y posteriormente las capas. ¿Qué beneficios trae al respecto? Una de las zonas donde más nos costará trabajo de producir una malla de buena calidad es precisamente cerca de las capas. De ahí que yo puedo centrarme solamente en las capas, estar trabajando y asegurarme de tener una buena calidad solamente a nivel de capas y posteriormente trabajar el interior. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, voy a limpiar la malla en este momento con clic derecho y Clear Generated Data. Voy a darle clic derecho, Preview, Inflation y va a comenzar a generar solamente los prismas. Noten, pareciera que no lo generó, de hecho aparece ahí como en color rosa. ¿Por qué? Porque no está la malla completa, pero nos muestra solamente las capas. Si no está aquí la opción de Pre, no puedo hacer esta opción. ¿Por qué? Porque primero tendría la necesidad de generar el interior. ¿Sí? De hecho, esa es la opción por default. Pudiera revisar la calidad, si me satisface, ahora sí le doy generar la malla completa. En este momento por el tamaño del modelo no se apreció bien, pero en modelos mucho más complejos pues es una buena opción, dado que puedo estar obteniendo las capas, el inflation de manera más rápida a que estar generando la malla completa desde un inicio, solamente para estar revisando la calidad del inflation. Entonces ese sería un pequeño tip. Ahora voy a cambiar nuevamente el espesor. Voy a generar nuevamente voy a cambiar el espesor y voy a decirle que sean 6e a la menos 4, es decir, estoy incrementando de manera considerable el tamaño de la primera celda.
y vamos a ver el resultado. Quería llegar a precisamente a este tipo de resultados, en el cual, si observamos, aquí tenemos las capas completas. De hecho, son 4 capas, le dije 5. Está demasiado grande. Voy a reducir ese tamaño para demostrar un punto. Ahorita lo platicamos el porqué. Ok, noten aquí tenemos 5 capas. Podemos ver cómo en esta región se reducen las capas porque ya no tiene el espacio suficiente para incrementarlas, y posteriormente se interrumpen, y aquí en esta región tenemos 2 capas, aquí tenemos otra vez las 5 capas, en esta región tenemos 5 capas, pero en esta región no la tenemos. A este efecto se le llama como stair stepping, como si estuviera escalonado. Nosotros podemos modificar ese comportamiento desde esta casilla que dice View Advanced Options. Por default dice que no, voy a decirle que sí. Y aquí hay una opción que dice Stair Stepping. Voy a cambiar ese comportamiento y le voy a decir la opción de Layer Compression. ¿Qué va a hacer? Vamos a verlo. De alguna manera o de manera rápida, lo que va a tender a hacer es comprimir las capas a fin de que quepan en esos espacios angostos. Vemos lo siguiente. A pesar de que yo le dije, o yo estoy controlando con el tamaño de la primera celda, lo que hace es de alguna manera pues sacrificar esa opción del tamaño de la primera celda, pero comprimirlas de tal manera que siempre quepan las 5 capas. Básicamente eso es lo que tenemos. Podemos cambiar un stair stepping o un layer compression. Esas son algunas de las opciones que tenemos. Posteriormente, en la opción de advanced, bueno, en estadísticas primero. De hecho, en esta opción de estadísticas nos va a estar mostrando básicamente la cantidad de nodos y de elementos. Si bien es cierto, al inicio, cuando partimos de una malla bastante burda, el proceso de generación era mucho más rápida y seguramente teníamos menor cantidad de celdas. Es algo que frecuentemente debemos de estar monitoreando, dado que si no tenemos precaución podemos generar mallas fácilmente en el orden de millones, el cual nos podrá provocar problemas al momento de estar ejecutando nuestra solución. Problemas sobre todo en que pudiera resultar muy tardado resolver un problema. En cambio, si mantenemos nuestra malla en un rango pequeño, en un rango pues ahora sí que más, ¿cómo lo diré? Manejable. Digo, ciertamente dependiendo del análisis, hay veces que indudablemente necesitaremos estar en el orden de millones, pero que sea, ahora sí que justificándolo debidamente. Entonces, básicamente desde aquí podemos monitorear las estadísticas, la cantidad de nodos y de elementos. ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer otra prueba. Imagínense, hemos importado una geometría pues relativamente sencilla, que si genero la malla, no he metido gran controladores de malla, pero observemos que aquí se ven algunas celdas más aplastadas. De hecho, si yo reviso las estadísticas, notemos aquí lo siguiente: tenemos aproximadamente 1000 elementos, 2200 nodos, y si reviso la calidad de malla, vamos a revisar aquí Mesh Metric, voy a darle Node, voy a revisar la calidad ortogonal Quality. Si reviso, observemos que aquí aparece calidades pues muy cercanas a cero. El rango de este histograma me marca cuál es el mínimo y cuál es el máximo que tenemos, y aquí podemos obtener figuras de prácticamente cero, es decir, tenemos calidades muy malas. Para este criterio de orthogonal quality, lo ideal es que casi todos estén muy cerca de 1, pero vemos que ahí tenemos celdas prácticamente de 0. Observen aquí lo siguiente: si lo selecciono, me muestra en dónde están esas regiones con celdas aplastadas, y si me acerco, efectivamente la malla está muy aplastada en esas regiones.
Si reviso la geometría, bueno, primero termino de revisar, aquí vemos otra zona. Hay dos zonas en las cuales tenemos muy mala calidad. Voy a desactivar el histograma y si reviso la geometría, notemos que pues, aparentemente no se ve gran problema, pero si prestamos más atención en esas regiones, vamos a ver lo siguiente. Aquí hay una especie de línea impresa, ¿sí? Es decir, se genera como una especie de franja, la cual obliga a que tengamos celdas aplastadas, ¿sí? Hay de dos, que nos regresemos a SpaceClaim, a su editor de geometrías, y comencemos a quitar, a remover algunos de estos bordes si consideramos que no es relevante el borde. Si por alguna razón es necesario porque se piensa aplicar en esta región alguna condición de frontera, pues lo que necesitamos hacer es un refinamiento en esta zona para mejorar la calidad. Pero ¿qué problemas tenemos en esta región? Porque si observan, aquí tenemos también unos elementos aplastados. Si revisamos la geometría, no se ve aparentemente nada. Pero si activo los vértices, podremos ver que hay un vértice impreso, que tampoco tiene una razón de ser. Muchas veces se genera ahí por algún detalle al momento de generar la geometría, de ensamblar cuando hay múltiples componentes. Pero a final de cuentas son problemas al momento de generar la malla porque me afectan la calidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si voy a la sección de Mesh, podemos revisar y podemos ver que en la opción de Sizing, por ahí omití la explicación de esta casilla en los otros ejemplos, pero en todos ellos hay una casilla que dice Mesh Defeaturing, por default dice Yes, es decir, sí va a omitir. Esa opción de Mesh Defeaturing lo que hace es omitir detalles geométricos, pero para ello yo le tengo que expresar, le tengo que decir cuál es esa tolerancia de la cual va a omitir detalles geométricos. Por ejemplo, aquí el valor que dice Defeature Size dice default. ¿Cuál es? No lo sé, pero no está omitiendo esos detalles. Entonces, en lugar de regresar a SpaceClaim y editar la geometría, lo que voy a hacer es tomar como referencia cuál es ese tamaño. Voy a ver aquí. La proximidad entre estos vértices es aproximadamente 2e a la menos 4. Voy a ponerle 3e a la menos 4 para decirle que esos detalles los puede ignorar, todos esos detalles. Voy a ponerle 3e a la menos 4 metros, genero la malla, es decir, me va a ignorar ese tipo de detalles, esa impresión de ese vértice. De igual manera, también en este lado me va a ignorar esa línea, ese detalle geométrico. Le doy generar malla y listo. Es decir, la geometría sigue teniendo la línea, sigue teniendo ese vértice, pero ya debería de estarlo ignorando. De hecho, si se fijan, aquí todavía me está capturando ese detalle. Quizás todavía está dentro del rango. Todavía pudiera retrabajarlo. Voy a cambiar ese valor a un 5e a la menos 4. Debemos de irnos con cuidado porque si ese defeature size lo pongo más grande que una entidad que sí sea de importancia para nosotros, ¿qué va a pasar? Pues si yo tuviera un barreno por aquí en esta región, puede ser que ya no me lo capture adecuadamente porque modifiqué o porque cambié este valor. Pero podemos ver que en este momento efectivamente ya cambió ese comportamiento. Vamos a revisar nuevamente. Si revisamos ahora en cuanto a elementos, teníamos aquí alrededor o arriba de 1000, tenemos alrededor de 2200 si mal no recuerdo. Se han reducido un poco. ¿Por qué? Porque ya no tuvo la necesidad de hacer refinamientos en esta región y en esta región. Y vamos a ver qué pasa con la calidad. Si revisamos nuevamente el criterio de Orthogonal Quality, podemos ver que anteriormente teníamos valores de 0, ahora ya tenemos de 0.06, que en su mayoría son 0.13. Vamos a ver en dónde se encuentran. Al menos ya no están en esta región, ya se encuentran en estas zonas y solamente hablamos de 2 celdas. ¿Qué pudiéramos hacer aquí? Todavía controlar algunos tamaños que nos estarían dando mejores resultados, pero los problemas por las superficies impresas ha desaparecido. ¿Sí? Aquí podemos ver el detalle, el por qué nos está generando ese problema en estas regiones. ¿Sí? No es un detalle geométrico, es más bien un tamaño de malla. Pues bien, básicamente son las opciones que tenemos en esta sección de
controladores globales. Es lo que hemos explicado a través de una serie de ejemplos. Y ahora lo que sigue básicamente es nuevamente este módulo 3 viene acompañado de un par de ejercicios. El ejercicio 3.1 orientado para el área de CFD y el ejercicio 3.1 FEA para el área estructural, en el cual se ponen a prueba todos esos controladores globales que hemos revisado en este módulo. Espero que todos estos conceptos hayan sido o que haya sido lo suficientemente claro al momento de explicarme. Sin más por el momento, pues me despido por el momento y les deseo buen día y nos vemos en el próximo módulo. Hasta luego.